Bien, ¿hay preguntas? No hay preguntas. Vale, pues entonces hoy voy a hablaros un poquito de la meditación, de lo que es meditación. Empezaremos porque hablaremos más de una vez. Es un tema que está muy de moda. Hay mucha gente que quiere hacer meditación y hay mucha confusión. Una sociedad muy monetizada, demasiada información, poco tiempo para procesarla, esa información. Y entonces el diablo pues está contentísimo, porque se llama meditación casi a cualquier cosa. Nada más que uno cierra los ojos, ya está meditando. Y no te digo nada si se pone en flor de loto, sentado en flor de loto. Y fíjate tú si pone los dedos así, pues entonces ya está más meditando. Y si pone incienso, pues no veas. Yo quiero empezar por decir quién medita. Y claro, está muy claro que medito yo. Pero como ya sabemos, y no me voy a extender, que tenemos varios yoes, tenemos un yo instintivo con sus partes, que son subyoes, son súbditos de ese yo instintivo. Tenemos un yo astral, que tiene un yo emocional y un yo de deseos. Fíjate tú la cantidad de emociones que tenemos y la cantidad de deseos. Pues cada emoción es un yo, cada deseo es un yo. Y luego el ser humano también tiene pensamientos, tiene una mente, no digo el cerebro, digo una mente, con pensamientos y pensamientos deseos, porque todo deseo, os recuerdo una vez más, que siempre trae consigo un pensamiento, grande o pequeño, y cada pensamiento trae un deseo, grande o pequeño. Entonces ahí tenemos, fíjate cuántos pensamientos, pues tenemos tantos yoes como pensamientos. Por eso, con esa cantidad de yoes, es muy difícil que el alma, que es lo que somos, y es el yo verdadero, el ser verdadero, el ser interior verdadero, el ser espiritual, que es un yo con mayúsculas, tenga problemas para elegir.
Naturalmente, aunque muchas personas no crean en el alma, en ese ser interno, en esa parte bondadosa, compasiva, generosa que todos tenemos, pues también le cuesta tomar muchas decisiones acertadas y le cuesta trabajo elegir qué decisión debe de tomar en cada momento, y es por ese mismo motivo. Entonces, si cualquier ser humano quiere tomar decisiones más acertadas, tiene que plantearse que yo las toma. Aquí, como ya hemos dado charlas y el curso se llama Una luz en el camino, pues esa luz es el alma y la que debe tomar decisiones es el alma. Por lo tanto, meditar solo medita el alma. Cuando no medita el alma, está meditando uno de esos asistentes del diablo, que no sé si tendrá cuernos y será rojo y tendrá un tridente y estará en un sitio que hay mucho fuego, pero no hace falta ir a ningún sitio, ¿eh? Para ser un diablillo o un asistente del diablo es muy fácil. Dos yoes principales, ángel y diablo. En cada momento de nuestra vida, o está funcionando el alma, el ángel, el ser interno, o está funcionando el diablo, a un nivel cada uno. Por lo tanto, tenedlo claro que es así. O somos ángel o somos diablo. Meditar, el diccionario, ¿qué trae, Manuel? ¿Qué trae de meditar el diccionario? Tráelo por ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, trae que es pensar con atención una cosa para entenderla o comprenderla. Como hay más de un diccionario, las definiciones son muy parecidas. Pero esa es una. Entonces, yo diría que coloquialmente hay dos formas de meditar. Una cuando medita el ángel y otra cuando medita el diablo. La meditación mundana. Esas decisiones que tenemos que tomar siempre, que uno dice, bueno, voy a meditarlo con la almohada o voy a consultarlo con la almohada. Esas serían meditaciones mundanas. Siempre, 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 si no interviene el alma, son del mundo de abajo, del mundo inferior. Eso es así de simple. Podemos luego hacer 1 hora y media o más explicando estas cosas, pero eso para el que quiera. Porque habrá personas que cuando escuchen esto salgan corriendo, como dicen los metafísicos, a las primeras dificultades los espantados occidentales huyen asustados, o los asustados occidentales huyen espantados. Entonces tal vez a alguien no le interese la meditación del alma. ¿Qué es meditar espiritualmente? La meditación mundana ya sabemos que es tomar decisiones mundanas, que son las decisiones que estamos tomando siempre, que son siempre egoístas, porque no está el alma presente.
y digo en las que no las toma el alma, siempre está presente ese egoísmo o ese orgullo, y entonces sea muy poquito, o sea un muchito, son de abajo. Y así nos va en la vida cotidiana. Porque mis egos chocan con los tuyos y con los de arriba y con los de abajo y con los de la derecha y con los de la izquierda. ¿Qué es meditar espiritualmente? Es expresar el alma en la vida cotidiana. Es pensar. Por lo tanto, sentir en el corazón virtudes espirituales. Es más, afinando más, sería sentir virtudes espirituales en la vida cotidiana para practicarlas de una manera natural como una forma de vivir. Ese es el propósito. Entonces, otro gallo nos cantaría, porque esos egos irían desapareciendo poco a poco y no se cobrarían por las rentas 1.000 euros cuando bastaría a lo mejor con 300 o 250. Y no se cobrarían por las cosas lo que se cobran, se ganarían unos sueldos justos, los gobiernos estarían compuestos por gobernantes con alma, que tomarían decisiones desde el punto de vista espiritual para el bien común, global, no para el bien individual, que se convierte uno en individualista, lo que significa separatista, y eso no es espiritual. Entonces, claro, ¿quién tiene gobiernos o gobernantes con muy poca alma? ¿Quién les vota? Fácil, ¿no? Súbditos con poca alma. Porque si los seres humanos tuviéramos el alma más despierta, tomaríamos decisiones mejores y votaríamos en función de la espiritualidad que tengan los gobernantes. Y elegiríamos aquel que tenga más espiritualidad. Que ya sabéis, egos y virtudes espirituales. Se pesan y al que pese más se le vota, porque luego esa persona va a tomar decisiones muy mundanas, que son muy egoístas particulares, o como mucho si está un poco más avanzado de su grupito que le mantiene en el poder y de los que le favorecen estar en el poder, o si fueran personas más espirituales, pues tomarían decisiones en un bien común mucho más amplio. Porque la diferencia es que el diablo siempre piensa egoísta y el alma siempre piensa altruista por el bien común. Entonces, meditar espiritualmente es sentir virtudes espirituales en principio digo, en el corazón, si queréis poneros un poco místicos, en el centro etérico cardíaco, que se siente físicamente a la altura del corazón aproximadamente, poco o mucho, dependiendo del entreno que tenga cada uno. Y eso sería meditar.
Efectivamente, dije antes que es para expresar esas virtudes en la vida cotidiana en todas nuestras relaciones. Y expresar esas virtudes no significa que tengamos que dejar de hacer todo. Se pueden hacer muchas cosas. Prácticamente todas se pueden convertir en espirituales. Los negocios se pueden convertir en espirituales. Las empresas se pueden convertir en espirituales. Hasta la sexualidad tiene un campo amplísimo para que el ser humano tenga relaciones sexuales, pero tendiendo cada vez más hacia la espiritualidad. Por lo tanto, la espiritualidad y la meditación de verdad solo limita al ego, solo limita al diablo. ¿Me entendéis hasta aquí? ¿Tenéis alguna pregunta? A ver, por ahí, por las lejanías. ¿Lo habéis entendido? Entonces, no insisto más en la definición de meditación, ¿verdad? En la definición, para no darle vueltas. Ya sabéis, las vueltas las utiliza mucho el que le gusta manipular, que no dice las cosas claras y concretas, ¿verdad? Pero eso es así de concreto. Una meditación no tiene como propósito el pasarlo bien, y estoy hablando por encima, porque voy a hablar poco. No tiene como objetivo el pasarlo bien, el quedar flipado, el sentirse incluso, lo que dicen muchos, de unirse con Dios. No, eso no es cierto. La meditación tiene como propósito que el ser humano sea consciente de las virtudes espirituales, desarrolle su alma, para que esta alma sea la que mande en la personalidad y le diga a la personalidad: oye, tú ya no vas a hacer esa relación de esa forma, la vas a hacer a mi manera. Esto es otra forma de decir el objetivo de la meditación. ¿Lo habéis entendido? Es así. Es así de simple. Esto tiene referencias, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, que es la Biblia de los hindúes. Tiene referencias en Patanjali también, el Raja Yoga. Y esto es la verdadera meditación. Es así de simple. Buda nos dice en su sutra número 8 de los sermones medios de Buda, que están en un libro que se llama Majjhima Nikaya, él hace 8 preparaciones para la meditación, lo voy a decir en castellano, que son, ellos los llaman abstracciones meditativas, en los que cada una se consigue un grado más alto de atención y concentración. Y en cada una de ellas, cuando él las va ensayando, que de momento pues os lo digo así, si lo queréis buscar lo buscáis y si no os lo doy, en todas las abstracciones meditativas, él dice: sí, maestro. Él fue a los maestros que le enseñaban eso y dijo: sí, pero esto no erradica el sufrimiento. Y lo que yo enseño es a erradicar el sufrimiento, que es un beneficio colateral de la meditación. O también podemos decir que la meditación es un medio también para eliminar el sufrimiento, porque eliminar el sufrimiento es sinónimo de desarrollar el alma.
porque los egos nos hacen sufrir. El alma nos da paz. Por lo tanto, si sufrimos, es que nos relacionamos a través de los egos, de las no virtudes. Por lo tanto, razonablemente, está claro que si meditas, o sea, si sientes virtudes espirituales y para ello primero tienes que pensar en ellas, luego ya se asientan y tienes que pensar menos porque ya están asentadas, entonces viviremos en paz, eliminaremos el sufrimiento. También se podría decir, la meditación, sí, lo repito, es un medio para eliminar el sufrimiento. La meditación es un medio para eliminar el estrés, la ansiedad, la depresión, los conflictos, la ira, la violencia, la mentira. También son definiciones de meditación, pero la meditación nunca es un objetivo, siempre es un medio para desarrollar el alma, no sufrir, tener unas mejores relaciones, vivir en paz. Eso es meditar de verdad. Ya está. ¿Tenéis preguntas? ¿Está claro también por ahí? A ver, Manuel, que estás ahí apuntando y mirando. Para acordarte tú, ¿eh? Bueno, la mejor manera de acordarse es practicar. Cuando practicamos, en la medida que vamos practicando, necesitamos leer menos. Entonces ahora podemos decir, ya sabemos lo que es meditación, ya sabemos el objetivo, pero no os acabé de hablar de Buda. Él decía que esas 8 abstracciones meditativas, siempre decía lo mismo al explicar cada una. Sentía cosas muy bonitas y decía él, sí, maestro, pero esto, decía antes yo, no erradica el sufrimiento. Esto es una emoción placentera aquí y ahora. Y eso lo repite en cada abstracción meditativa, de la 1 a la 8. Y en la 8 acaba y dice, yo os diré cómo se erradica el sufrimiento. Y tiene una lista de 44 no virtudes y sus opuestos, las virtudes. Por ejemplo, habrá quien será cruel, pero nosotros no seremos crueles. Habrá quien será vanidoso, pero nosotros no tendremos vanidad. Habrá quien será egoísta, pero nosotros no seremos egoístas. Y así 44 cosas. O sea, que quede bien claro que las cosas son así. Además, no hace falta leer a Buda ni creer a Buda porque Buda era Buda. Jesús el Cristo nos decía lo mismo, pero no tenemos por qué creerles a ellos. Para entender esto, solo tenemos que usar 2 dedos de frente. Fíjate, yo creo que no hacen falta ni 3, 2. Y pensar, que os lo voy a poner ahí cuando edite el vídeo. Pensar en qué sociedad queremos. Una sociedad
con egoísmo, con deseo de poder, con orgullo, con mentira, con ese egoísmo individualista. No estoy hablando de nadie en concreto, ni de ningún gobernante en concreto. Estoy hablando de los seres humanos en general. Aunque tal vez alguno, cuando esté hablando de esto, vayáis a algún gobernante no muy lejano. Pero es que las relaciones desde ahí, pues ¿qué generan? Generan ira, generan violencia, generan ese individualismo que es el separatismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, esto es mío y si puedo hasta me quedo con lo tuyo. O otro que sea solidaridad, verdad, otra sociedad, generosidad hasta el altruismo, humildad bien entendida, compasión y todas las virtudes que vienen después. Por eso, cuando una persona quiere que los seres humanos sufran y quiere destruir una sociedad, trabaja con los egos. Está muy claro. Y voy a decir algo más. Ayer escuché en la televisión a un periodista que decía que no entendía. Empezó diciendo que él hasta entendía que el presidente que tenemos ahora en España se uniera con los asesinos y los separatistas y los que quieren destruir España. Fíjate, decía que hasta que lo entendía, pero que no entendía ese egoísmo de esa persona, del presidente. Y mucha gente no lo entiende, porque dicen que si quiere ser presidente de allí o de allá o de allá, por ese deseo de poder y ese egoísmo, ¿no? Y no estoy hablando de política, estoy hablando de egos, estoy hablando de virtudes, estoy hablando de los problemas y el sufrimiento que dan los egos y de cómo se puede vivir individualmente, no individualistamente, cómo se puede vivir en paz en las familias, en los países y en el mundo. Estoy hablando de eso. ¿Por qué? Porque la gente no comprende que en el universo hay dos energías principales que las podemos resumir diciendo el bien y el mal. Lo que dije al principio de ángel y diablo. Y hay seres que sirven a los ángeles y hay seres que sirven a los diablos. Y para destruir una sociedad, pues es muy sencillo. Nada más tienes que procurar que la gente viva con sus egos. Es así de simple. Mira, ahora está la inteligencia artificial, ¿no? Y tú pones un texto en un programa concreto de inteligencia artificial, eso que dice texto a vídeo, y le pones un texto, depende del programa que sea, pues te admite unas cuantas palabras, un número determinado de palabras, y en 2 minutos, por ejemplo, 2000 palabras te las puede traducir a vídeo, a poner en vídeos cortitos, ¿no? En 2 minutos. Eso lo he hecho yo aquí con el ordenador. ¿Me seguís? ¿Me entendéis esto, no? Vale, pues cuando le pongo textos espirituales de los que manejamos aquí, dice él, no lo entiendo. Tú fíjate, una inteligencia artificial. Y cuando entiende algo, te pone vídeos que no tienen nada que ver con el concepto que yo les pongo. De esto que estamos hablando de espiritual. Y eso lo podéis probar cualquiera de vosotros. Ponéis meditación, ponéis espiritualidad, ponéis Raja Yoga, ponéis
y veréis qué locuras os pone. ¿Qué significa? La inteligencia artificial la hay que alimentar. ¿Qué significa? Que la gente no la alimenta. Que estos contextos no están en la vida cotidiana. Fijaros lo de la OMS, 1984. La OMS es una asociación privada que, bueno, tiene sus blancos y negros, ¿no? Y oscuros, ¿no? Pero ahí está. Y casi 300 países que hicieron el estudio de ella. ¿Cómo lo definió la OMS? Ideas que ennoblecen al ser humano, espiritual. Decía espiritual, y recomendó, ya lo sabéis que estaréis hartos de escucharme, pero lo tengo que decir en casi todos los vídeos para que la gente se entere, que espiritual para la OMS son las ideas que ennoblecen al ser humano. Y tenían un plan que tenía que estar hecho para 2020, juntamente con los derechos de los niños, que también sabéis que menciona el concepto espiritual en los artículos 27.1, en el 28 y en el 29. Y recomendaba que lo pusieran como concepto de salud, porque la cantidad de estudios que hicieron sobre ellos demostraba que la dimensión espiritual favorecía la salud y disminuía las enfermedades. Y recomendó a los países que lo hicieran y que lo promulgaran en sus países. ¿Lo habéis visto? No. ¿Por qué? Porque el diablo y los que favorecen al diablo, los servidores del diablo, unos inconscientes y otros muy conscientes, trabajan muy bien. Son muy buenos mentalmente. Espiritualmente nada, cero. Pero materialmente, hasta donde llega lo material, que es una parte ya del plano mental alta, muchísimamente es material todavía. Por lo tanto, el campo astral y el campo del cuerpo físico también, eso es material. Y ahí son muy buenos. Y así se vale el maligno de mentes brillantes, pagadas con 30 monedas, buen estatus o poder, conscientes o no, pero fieles servidores, contadores de cosas interesantes que confunden, oscurecen la voz del alma inocente con luces de neón, atractivas, emocionantes y enganchadoras, provocantes de deseos, de placeres momentáneos y egoístas que la obstaculizan y retrasan. Expuestas incluso desde la supuesta autoridad de algunas instituciones, con dulzura y buena pluma, para que no oigas lo que debes oír, ni veas lo que tienes que ver. Pero, como ya advirtió Buda, cuestiones improcedentes, atenciones indebidas, estados placenteros aquí y ahora que no erradican el sufrimiento. Y también dijo claro, conciso y concreto: eso se llama un extravío de opiniones, un enredo, una maraña. Estos son las trabas de las opiniones. Y yo os digo que el ignorante, trabado por las opiniones, no se libra de la pena, de la aflicción y el lamento, no se libra del sufrimiento. Cuán distinto es el caso del discípulo que escucha a los nobles, sabe de sus enseñanzas y las practica,
Este sí sabe a las cosas que tiene que atender y de cuáles hacer caso omiso. Este atiende a lo esencial y deja lo que no tiene importancia. De este modo se deshace de las 3 primeras trabas. Los metafísicos lo llaman el sendero del ojo, distinto al sendero del corazón. Así se demuestra que estrecha es la puerta y angosto el camino, y pocos son los que la hallan. Tan estrecha es, en efecto, que a las primeras dificultades los asustados occidentales vuelven la espalda y huyen despavoridos. Este final nos lo cuenta Elena Petrovna Blavatsky. Entonces, así está el mundo, amigo. La solución es efectivamente ser más espirituales, y ahí entra la meditación. Preguntas, comentarios, a favor y en contra, comentarios, lo que pensáis, lo que creéis, lo que os gustaría, si estáis de acuerdo, si tenéis dudas, si queréis que os cuente algo más a fondo de esto.